Ya a mí se me va a dar igual. ¿Sabes por qué? Porque Hola chicos, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo han pasado? Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, chicos. Bien, vamos a esperar un momento más mientras se ingresan los compañeros. Buenos días. Bien. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy lo que vamos a hacer es la segunda parte de nuestro repaso de formación cristiana. Recuerden que la semana pasada nosotros hicimos la primera parte del repaso. Sí, esta semana vamos a continuar con esa segunda parte para alistarnos para nuestro examen quimestral. Bien, vamos a iniciar esta clase haciendo nuestra oración. Buenos días. Haciendo nuestra oración, coloquémonos por favor en actitud de oración. Vamos a pedir este día para que Dios nos ilumine, ¿sí? Para que Dios nos guíe y también para que nos bendiga durante esa semana de exámenes y que también nos pueda salir todo muy bien, tanto a ustedes como a nosotros, ¿ok? Entonces vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Y también vamos a pedir a nuestra mamita María para que nos bendiga y nos acompañe también durante toda esta semana, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Y disculpe que le interrumpa, pero me había conectado a Confirmación Cristiana y por eso me conecté tarde. Ya, ok. Me esperan un momento, chicos, no te preocupes. Estábamos iniciando con nuestra oración. Buenos días. Ya voy a iniciar con la asistencia, ¿sí? Me esperan un momento, por favor. Bien. Bueno, como les iba indicando antes de la oración, ¿sí? Nosotros pues ya el día jueves 1 de octubre iniciamos los exámenes trimestrales, ¿sí? Por favor, Mía Yagual, Amy Pérez, Matías Mejías y Matías Caicedo, por favor actívense la cámara de video, ¿sí? Bien, entonces como indicaba el día jueves, pues Pérez la tiene activada. ya, yo la vi desactivada. Ok, bien. No, Entonces, yo siempre la tenía activada. ya, haga silencio. Es lo que yo estaba viendo. Ya ahora sí escuché las indicaciones, ¿sí? El día jueves empezamos los exámenes trimestrales. Nosotros el examen de formación cristiana, me parece que ustedes ya le dieron el horario, ¿verdad? Lo tenemos el día martes 6 de octubre a las 8 de la mañana. ¿Todavía no le ha dado? Ok, bueno, ya en estos días se los han de socializar, ¿sí? Ya el día de hoy o máximo mañana ya le voy a indicar cuál es el horario de examen, ¿sí? Pero nosotros tenemos ese día martes, déjenme verificar bien, el día martes 6 de octubre a la primera hora, ¿ya? Entonces tenemos que prepararnos para ese examen quimestral. Ya hemos visto una primera parte, vamos a ver la segunda parte, ¿sí? Entonces, por favor, muy atentos, vamos a repasar lo que hemos visto y vamos a hacer actividades. Bien,
Ahora, quiero mencionar algo. Durante el fin de semana, bueno, ya estuve colocándoles sus notas a sus trabajos. Por ahí hay ciertas personas pues que no me han entregado ciertas actividades, pero se las ha ido pidiendo y me las han presentado. Obviamente que si ya me la presentan ya a estas alturas, ya no es una actividad que fue entregada a tiempo, sino ya más bien es una actividad atrasada. Entonces, por ese motivo, ya no se le recibe sobre 10, sino sobre 8. ¿Ok? Pero de todas formas es preferible, como yo siempre les he dicho, es preferible tener un 8 a tener un 0. ¿Ya? Entonces, eso es lo mejor. Ok. Vamos a tomar la asistencia y voy a ir indicando cuáles son las personas que le he pedido y no me han enviado actividades. Celeste Adún. Presente. Ok. Aidan Alvarado. Presente, Miss. Isabela Álvarez. Isabela, ahí justamente está ingresando Isabela. Scarlett Baldión. Scarlett Baldión. ¿Dónde está Scarlett? No está. Ok. Miss, ahí recién se mete Isabela Álvarez. Sí, ya la vi. Ok, Doménica Basante. Doménica Basante. Henry Bonoso. Henry Bonoso, tampoco está Henry. Ok. Matthew Cabello. Presente. Ok. Matías Caicedo. Miss, Anderson sí está, Henry Bonoso sí está, creo que se le fue el Presente, internet. A ver, Henry Bonoso, no lo veo. A ver, vamos a Creo que se le fue el buscarlo. internet porque se le quedó la cámara para congelar. Ah, ya, sí, verdad. Ahí ya lo vi. Sí, sí, es verdad, sí está. Ya, listo. Vamos a ver. Matías Caicedo, sí está. Natalie Carpio. Presente, Miss. María Carriel. Presente, Miss. Naomi Castro. Presente, Miss. Cianet Contreras. Presente, Miss. Martín García. Presente, Miss. Scarlett Lapo. Presente, Miss. Andrés Maldonado. Presente, Miss. Brittany Marners. Presente, Miss. Brittany, si usted me escucha, por favor, mire, usted me debe 4 actividades, ¿sí? Entonces, por favor, mire, yo le escribí a su mamita el fin de semana, sí, le he estado solicitando, pero hasta la vez me llega. Si usted no me envía hasta el día de hoy y solamente le espero hasta las 2 de la tarde, porque ahí yo tengo que enviar notas, entonces se queda con esa nota de 0-1, ¿ok? Entonces, por favor, envíeme si es posible ahorita mismo las actividades. Tiene 4 actividades pendientes, ¿sí? Por favor. Derek Martínez. Presente, Miss. Matías Mejía. Matías, ¿sí está Matías? Sí, Miss, aquí estoy. Ah, ya. Está una voz Ok. bajita. Sí, es que se le escuchó bajito. Narcisa Mendoza. Presente, Miss. Dilary Miranda. Presente, Miss. Amy Pérez. Amy Pérez. Presente. Catherine Rodríguez. Miss. Presente, Miss. Miss, presente, Bonoso. Es que se me fue el internet. Sí, mi amor, no te preocupes, si nos dimos cuenta, sí te puse la asistencia. ¿Ya? Sí, Paula me Ruiz. estoy conectando de la lacto, que todavía no me llega el internet a la computadora. Ok. Jordan Sánchez. Jordan Sánchez. Presente, Miss. Gustavo Villalba. Gustavo Villalba. ¿Dónde está Gustavo? ¿Dónde está? Félix Villón. Presente, Miss. Mía Yaguay. Mía
Mía Yagual, ¿no está? Mi Yagual sí está. Presente, Miss. Ah, ya, ya está. Tienen que estar pendientes, chicos. Si ustedes no me dicen presente, no tendrán asistencia. Ok, a ver. Isabela Álvarez. Isabela Álvarez. Y ella no tiene micrófono. Ah, ya, pero sí está ahí, ya la vi. Isabela no le funciona. Ya, ahí ya me escribió en el chat. Gracias, mi amor. Scarlett Baldión. Scarlett Baldión, todavía no ingresa. No, mi. Doménica Basante. Presente, Miss. Ok. Y Gustavo Villalba. Gustavo Villalba. ¿No está? Ya. Listo. Bien. Entonces, bueno, dentro de este curso, la compañera que le indiqué que no me había entregado, por favor me tiene que entregar hasta aproximadamente las 2 de la tarde, si no, ya lastimosamente se queda con esa nota. No puede ser pasado de esa hora, porque yo ya tengo que enviar nota, ¿sí? Ahora, por ahí hay ciertas personas que me le faltan 2 actividades. Voy a decirles quiénes son. Dilar y Miranda, me le hace falta 2 actividades. Las 2 últimas. Paula Ruiz, me le hace falta 2 actividades, a sí mismo. Gustavo Villalba, me le hace falta 3 actividades. Y de ahí los demás sí tienen todas sus actividades completas, ¿ya? Entonces, chicos, bueno, aparentemente casi la mayoría tiene las actividades completas, pero por ahí les varían las notas, ¿sí? Dependiendo. Si usted ha entregado todo el tiempo, tiene todo 10. Si ha entregado atrasado, entonces ya no tiene 10, sino 8, ¿ok? Entonces usted ya conoce esa parte. Bien, y por ahí también varía, si se acuerda cuando tomamos la lección de los mandamientos, ¿ya? Por ahí también algunos que no me respondieron esa lección tienen nota de 0,1. Creo que solamente hay 3 personas que tienen 0,1. De ahí los demás sí tienen la nota buena. Tienen 10 la mayoría, ¿ok? Listo. Bien, chicos. Entonces vamos a empezar con nuestro repaso, ¿ya? Bueno, no empezar a continuar, porque como les dije, es la segunda parte del repaso, ¿ya? Por ahí está entrando Gustavo Villalba. Gustavo Villalba. Bien. Vamos a ponerle el atraso, porque ya es atraso. Miren, ya ha pasado casi 13 minutos. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a recordar parte de la unidad 2 que habla sobre testimonio y confianza y parte de la unidad 3 que habla sobre testimonio y responsabilidad. ¿Ok? Bien, dentro de esa unidad 2 nosotros hablamos acerca de Moisés. ¿Sí se acuerdan? ¿Quién fue Moisés? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién fue Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Actívense, Laura. Liberó al pueblo de Egipto. Al pueblo de Egipto, seguro. De Israel. Ya. Fue de Israel el que lo liberó por medio de Dios. Muy bien, liberó al pueblo de Israel, Y ¿verdad? Moisés era tartamudo, por eso le dijo a Dios que no podía, pero Dios le aseguró de que lo iba a ayudar en su obra. Ok, muy bien, ¿sí? Moisés fue quien liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿sí? Recordemos, cuando hubo ese tiempo, muchos siglos y años atrás, ¿verdad? Existía el pueblo de Israel. Ellos eran un pueblo libre, ¿ya? Pero llegaron a habitar en Egipto y luego se convirtieron en esclavos. Cayeron en esa esclavitud de Egipto, ¿sí? Entonces, como nuestro Padre Dios amaba tanto, muchísimo a ese pueblo, entonces lo que hizo fue elegir a una persona para que lo liberara, ¿sí? Y esa persona fue Moisés, ¿sí? Él le indicó que él iba a ser el encargado de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, en compañía de su hermano Aarón, ¿sí? Ellos liberaron al pueblo de Israel, pero con la ayuda de Dios, ¿sí? Pero él tuvo una historia antes de liberar al pueblo de Israel. Si ustedes se acuerdan, pues él era un niño, ¿verdad? Que fue
colocada en una cesta en el río Nilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iban a asesinar a todos los niños israelitas en ese entonces. ¿Sí? Entonces, la mamá de Moisés, por no querer que lo asesinen, ¿verdad? Ella lo colocó en una cesta y lo puso en el río Nilo. Y ahí lo encontró la princesa, ¿sí? La hija del faraón de Egipto. Y él se crió como un egipcio más, ¿sí? Él vivía en el palacio, se crió como un egipcio más, ¿sí? Pero tiempo después, él descubre que él era israelita, ¿sí? Él era israelita. Y entonces él le dolía mucho ver cómo los israelitas, ¿sí? Maltrataban a los esclavos, ¿sí? Perdón, cómo le dolía mucho ver cómo los egipcios maltrataban a los esclavos, ¿sí? Entonces lo que él hizo un día, pues él quiso pues salvar a uno de sus hermanos israelitas y pues como bien dice aquí, al ver cómo un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un supervisor hebreo de nombre Datán, mató al egipcio y ocultó su cuerpo bajo la arena, esperando que nadie estuviera dispuesto a revelar algo sobre el asunto, ¿sí? Pero el día siguiente, pues, lo descubrieron y él tuvo que huir de Egipto, ¿sí? Pero él no lo hizo de maldad, él lo hizo por salvar, ¿verdad?, a uno de sus hermanos israelitas, ¿sí? Pero él de todas formas huyó de Egipto y él fue a habitar a una ciudad, a un pueblo que se llamaba Madián, ¿sí? Ahí vivió, ahí tuvo hijos, ahí tuvo una familia y ya cuando él era mayor, Ay, no. ¿sí? Se le presentó, haga silencio, por favor, haga silencio. Estamos recordando lo que ya hemos visto. Mi querida Paula Ruiz, por favor, preste atención. Gracias. ¿Bien? Entonces, un día cuando él estaba pastoreando ovejas, entonces él llega a un monte. ¿Cómo se llamaba ese monte? ¿Quién se recuerda? No. Monte Joreb. Al monte Oreb. Al monte Oreb. No se confunda, primero estamos desde el principio. Él estaba pastoreando ovejas y subió a un monte, el monte Oreb, ¿sí? Y allí vio una zarza, un árbol. ¿Y qué le pasaba a ese árbol? ¿Qué le estaba sucediendo a ese árbol? Brillando. Estaba en llamas, ¿verdad? Consumirse. Estaba encendida en llamas, ¿verdad? Estaba pues ahí quemándose, pero en sí no se estaba consumiendo, solamente estaba prendido en llamas, ¿sí? Entonces, esa fue la demostración, cómo Dios se le revela a Moisés. Y por medio de esa zarza ardiendo, Dios le revela, pues, que él iba a ser, pues, el encargado de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Él al principio se sintió temeroso, se sintió dudoso, porque él no sabía cómo lo iba a hacer. Pero Dios le dio todas las directrices, le dijo incluso que iba a estar en compañía de su hermano Aarón, que él no iba a estar solo. Y siempre y cuando obviamente iba a estar también con la ayuda de Dios, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pasó luego. Después, él, cuando ya Dios le había dado todas las directrices, él regresa a Egipto, ¿sí? En busca de su pueblo, en busca de la liberación de su pueblo de Israel, ¿sí? Él llegó hacia el faraón de Egipto, le dijo que quería liberar al pueblo, pero el faraón de primero se negaba, ¿sí? Pero luego, ¿verdad? Pero luego, pues, ya Dios, al ver, pues, esa dureza del faraón, al no querer liberar al pueblo de Israel, ¿qué envió a Egipto para que pudieran liberar al pueblo de Israel? ¿Quién me cuenta? ¿Qué envió Dios a Egipto para que el faraón pueda liberar al pueblo de Israel? Las 10 plagas. Ya, muy bien, Cianet. Las 10 plagas, ¿verdad? Dios envía las plagas. Y con la última, mire que había pasado muchas plagas, pero con la última el faraón cede, ¿sí? Y el faraón le dice, bueno, ya puedes liberar al pueblo, te puedes retirar de aquí. Miss, Dígame. y no solo eso, también terminó con la muerte del primogénito de los israelitas. Por eso le digo, sí, había pasado muchas plagas, pero con la 10ª, que era con la muerte de los primogénitos, ¿sí?
Entonces ahí murió el primogénito del faraón, ¿verdad? Y entonces ahí por eso fue que el faraón indicó que ya podía irse nomás de Egipto, que podía retirar, que podía sacar a toda su gente de ahí, ¿sí? Entonces eso fue lo que pasó en ese tiempo, ¿sí? Pues Moisés con la ayuda de Dios y con la ayuda del hermano Aarón pudieron pues liberar al pueblo de Israel, ¿sí? Y ellos se encaminaron hacia el desierto porque ya estaban libres. Todo el pueblo de Israel, no solamente eran 2 o 3 personas, eran miles de personas, muchas, ¿sí? Muy bien, y ellos mientras iban caminando se encontraron con el Mar Rojo, ¿ok? ¿Qué pasó en ese Mar Rojo? ¿Quién me cuenta? A ver. Yo, mis Contreras. A ver si Estaban en un De barco. que mientras ellos estaban caminando y se encuentran en el Mar Rojo, el faraón vuelve a querer a capturar a los israelitas Ya. mientras habían salido. Entonces Dios envió por medio de Moisés a ordenar que el mar se abriera para que los israelitas pudieran pasar, pero atrás de ellos, cada que iban pasando, el agua iba cayendo y los egipcios se iban ahogando, hasta que los israelitas pudieron pasar por el Mar Rojo, mientras que los egipcios quedaron ahogados en el Quedaron Mar Rojo. ahogados. Muy bien, listo. Sí, es verdad. Pues ellos llegaron al Mar Rojo, pero se dieron cuenta que estaban siendo perseguidos por el ejército del faraón, ¿sí? Que estaban siendo perseguidos por los egipcios. Entonces se toparon con ese mar y ustedes saben que un mar es muy grande, ¿sí? Y no se puede atravesar fácilmente porque si no la gente se ahoga, ¿verdad? Y no solamente eran 2 o 3 personas, eran miles de personas que tenían que atravesar ese mar, ¿sí? Entonces Moisés lo que hizo fue orarle a Dios, pedirle a Dios que hiciera algún milagro para que ellos pudieran atravesar ese mar y pudieran liberarse de los egipcios. ¿Me esperan un momento, por favor? Ok, bien, entonces, disculpen chicos, es que estaban haciendo un poquito de bulla por mi casa y después no me iban a escuchar bien, ¿ya? Entonces, lo que hizo Dios fue con la ayuda, perdón, lo que hizo Moisés con la ayuda de Dios fue abrir las aguas, ¿sí? No es que lo hizo Moisés, lo hizo Dios, ¿sí? Por todo su pueblo. Él abrió el agua, ¿verdad? Abrió el mar y ahí pudo atravesar todo el pueblo de Israel, ¿sí? Y obviamente que los egipcios lo seguían, ¿verdad? Pero todo el pueblo de Israel logró salir del mar, ¿sí? Y atravesaron hacia el siguiente lado y los egipcios quedaron atrapados ahí en el mar, quedaron ahogados, ¿sí? Entonces mire que pues bueno fue Dios con ese pueblo tan bondadoso que pues los liberó totalmente de esa esclavitud. Ya una vez que atravesaron el mar, pues se liberaron totalmente de la esclavitud de Egipto. Continuemos. Luego ellos iban atravesando el desierto, ellos iban por el desierto, pero se quedaron acampando en un lugar. Y ahí fue donde Moisés subió a un monte, ¿sí? Y recibió algo de Dios. ¿Cómo se llamó ese monte al que subió? Monte Sinaí. Al monte Sinaí. Sinaí. Ahí sí, al monte Sinaí. ¿Y qué recibió Moisés ahí en ese monte Sinaí? Las Los tablas 10 del mandamientos pacto. de Dios. El pacto. Muy bien. Las tablas de la ley o los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ahí en ese monte, recuerde, en el monte Sinaí, ¿sí? Ahí recibe Moisés los 10 mandamientos, ¿sí? Esos 10 mandamientos pues que recogen las leyes básicas que tenían que ser cumplidas por el pueblo de Israel, ¿sí? Y que hasta la actualidad se sigue cumpliendo, ¿sí? Entonces eso pasó en el monte Sinaí. Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos. Continuemos. Luego, ya ellos iban Miss, atravesando, dígame, Cianet. no solo pasó eso en el monte Sinaí, sino que Moisés, al bajar del monte Sinaí y ver al pueblo de Israel, vio de que los israelitas habían con todo el oro construido
un dios de oro Sí, y lo estaban correcto. adorando. Bueno, sí, es Y, verdad. y dice ahí de que Había, Moisés les tiró las tablas a ellos. Ok. Sí, y yo le estoy indicando cosas importantes que usted tiene que aprender. Claro, es verdad, aquí sucedió más cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el monte Sinaí, cuando Dios se le presentó a Moisés, ¿sí? Dios pues se le presentó y escribió las tablas de la ley y luego Moisés bajó con el rostro iluminado, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues Dios mismo estaba pues dentro de él, ¿sí? Entonces, cuando él bajó, ¿verdad? Como bien lo dice Sianet, el pueblo de Israel como era un pueblo que a veces pues la mayoría se portaba pues muy mal con Dios, sí era un pueblo a veces que era un pueblo pagano que adoraba a otros dioses. Entonces, cuando bajó Moisés del monte Sinaí con las tablas de la ley, se dio cuenta que una parte de ese pueblo de Israel había construido un becerro, era un becerro de oro, ¿sí? Con el material que ellos tenían ahí para adorarlo, ¿ok? Entonces Moisés, al ver toda esa actitud del pueblo de Israel, pues Moisés se molesta mucho y es verdad, como lo dice Sianet, pues arroja las tablas de la ley, ¿sí? Y pues luego él hace, pues quema esa estatua, sí, quema ese Dios que ellos habían creado. Mira, aquí vemos la imagen, ¿sí? Entonces eso fue lo que pasó, ¿sí? Pero reconozcamos lo más importante, lo que pasó en el monte Sinaí fue la entrega de los 10 mandamientos. Cuidado, se confunde, ¿ok? Listo. Bien, luego, cuando ellos recibieron los 10 mandamientos, ellos continuaron su travesía por todo el desierto. ¿Ellos cuánto tiempo pasaron en el desierto? A ver, ¿quién me cuenta? 40 años. Muy bien, 40 años, ¿verdad? 40 años, ¿sí? Deambulando por el desierto, ¿verdad? Entonces, luego, ya cuando ellos se acercaban a esa tierra prometida, pues Dios dio una orden. ¿Cuál era esa orden de Dios? A ver, ¿quién me cuenta? Era De prohibido que la nomás entrada era prohibido la entrada de de más de 20 de años. año. mayores de 20 años. Ya, muy bien. Es decir, que los hombres mayores de 20 años no iban a poder ingresar a la tierra prometida, ¿sí? Incluyendo a Claro, Moisés. obviamente, incluyendo a Moisés, porque Moisés ya era una persona muy mayor, sí, ya era mayor, y entonces Era más de 80 años. lo que hizo Dios fue decirle, mira, tú vas a poder ver la tierra prometida desde lo alto del monte, sí, desde el monte Oreb, pero de ahí tú no vas a poder ingresar, ¿sí? Entonces él pues aceptó la voluntad de Dios, él vio toda su tierra prometida, todo lo que le había prometido Dios a Abraham en algún tiempo, ¿sí? Y entonces luego él falleció ahí, ¿sí? Solamente los que pudieron ingresar a la tierra prometida fueron los jóvenes, ¿sí? Los que tenían menos de 20 años. Y ahí nos dice, aquí nos dice, cuando murió Moisés a la edad de 120 años, fue llorado por su pueblo durante 30 días y 30 noches. ¿Sí? Eso nos dice esta lectura. ¿Por qué? Porque era él un personaje muy importante dentro del pueblo de Israel. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a hacer preguntas. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Quién fue Moisés? ¿Él fue un israelita o fue un egipcio? Fue un israelita. Un israelita, ¿verdad? Fue Pero un israelita. tiempo fue egipcio porque fue criado por los egipcios. Ok. Fue un israelita, ¿verdad? Que fue criado, es verdad, como egipcio, pero él seguía siendo un israelita, ¿sí? No podemos decir que fue egipcio, fue un israelita, ¿sí? Ya, pero ¿qué pasó con Moisés? ¿Quién fue él a la final? ¿Qué hizo por la vida? A ver, ¿quién me cuenta? Sacó de Salvó la a los esclavitud a su pueblo israelitas. israelita. Muy bien, María, ¿sí? Los sacó de la esclavitud con la ayuda de Aarón, de su hermano mayor y de Dios, que lo ayudó en todas sus obras ya que era tartamudo. Ok, sacó pues de la esclavitud al pueblo de Israel, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿quién me cuenta? A ver, no, ¿quién no? Porque así ustedes hablan todos. Yo voy a elegir. A ver, Scarlett Lapo, ¿qué pasó en el Mar Rojo? Cuéntame brevemente. Scarlett. Scarlett, tiene desactivada el audio.
Bueno, creo que Scarlett tiene problemas con el audio. A ver, Naomi, coménteme, ¿qué pasó en el Mar Rojo? Hola, ¿sí se pueden activar el audio? ¿Puedo decir Carriel? Ya, esperemos un momento. ¿Qué pasó, Naomi? ¿Sí me escucha? Ok, a ver, María, coméntenos brevemente. En el Mar Rojo se abrieron las aguas para que los israelitas pudieran cruzar y huir de los egipcios. Ok, me esperan un momento, por favor. Muy bien, pero ¿y cómo se abrió las aguas? ¿Qué pasó? ¿Quién dio esa orden que se abrieran las aguas? Dios dio esa orden que se abría las aguas. Dios le dio la orden a Moisés. Agua. Ya, muy bien. A ver, ahora sí, Naomi, ¿sí me escuchan? Naomi Castro. Naomi, ha de tener problemas con el audio porque no la escucho. Ah, ya, me dice que tiene problemas con el internet, que no me escucha bien. Ok. A ver, Brittany Marnes, actives el audio, coménteme. ¿En qué lugar Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos? Solamente Brittany Marnes. ¿En qué lugar le dio Dios a Moisés los 10 mandamientos? Brittany, no se me apague la cámara, por favor, encienda la cámara. Niño. En el monte Sinaí. Ya, ok, esa es una respuesta que tiene que ser así, ¿ves? Rapidita. Tiene que usted tenerla ya en la punta de la lengua. No puede usted ni siquiera tener el tiempo para pensarlo, porque eso ya lo hemos aprendido muy bien. Sí, no se me desactive la cámara, mi querida Brittany. Ok, listo. Ya no vamos a hacer más preguntas, esas eran preguntas importantes. Continuemos. Una pregunta. Dígame. ¿Va a mandar el cuestionario? Sí, ya está la actividad. Las actividades son el cuestionario. Sí, eso es lo que usted puede estudiar. ¿Ya? Bien, vamos a continuar hablando acerca de la misión de la iglesia. ¿Sí? ¿Quién continuó esa misión de la iglesia? Recordemos que Jesús, hagamos silencio, todavía no responda, ¿sí? Recordemos que Jesús fue la persona, ¿verdad?, que lo inició, que pues él iba predicando la palabra de su Padre Dios por todo el mundo, ¿ya? Pero ¿quién lo continuó? ¿Quién siguió con esa misión? A ver, ¿quién me cuenta? Los apóstoles, Muy que eran bien. los discípulos de Jesús. Correcto, muy bien. Solamente tengo una estudiante en este curso. Cianet es la que me ha respondido más preguntas y los demás no los escucho. ¿Sí? Bien, los que continuaron con esa misión evangelizadora fueron los discípulos, ¿verdad? Los discípulos. ¿Sí? Las personas que Jesús escogió para que pudieran predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Ellos fueron nomás así y predicaron. No, ¿verdad? Jesús primero los iba educando. Jesús los educaba mediante parábolas, le comentaba, ¿sí? Le hablaba acerca de Dios, ¿sí? Y ahí ellos luego Jesús pudieron... iba comparando cosas de la vida real. Correcto. Jesús, por eso le hablaba con parábolas para que ellos pudieran comprender, ¿sí? De alguna verdad, de alguna realidad, ¿sí? Pero no es que ellos solamente recibieron eso de Jesús. A ver, mi querido Henry, actives el audio, coménteme. Aparte de recibir la enseñanza de Jesús, ¿qué más recibieron los apóstoles para poder predicar la palabra de Dios? Coménteme, El Henry. Espíritu. Henry, ¿tienes? Ya no. ¿Dónde ¿Qué más recibieron los apóstoles para poder seguir predicando la palabra de Dios por el mundo? Aparte de la enseñanza El de día de Jesús. Pentecostés, que ahí cayó el espíritu de los discípulos. Ya, el espíritu de los discípulos, ¿estás seguro? Ya ahí usted se me fue por otro lado. Ya.
Ellos recibieron el Espíritu Santo, no del Espíritu de los discípulos, no, recibieron al Espíritu Santo, ¿sí? Para que ellos pudieran llenarse de fortaleza, para que pudieran ser Y para que valientes. ellos puedan ¿sí? hablar distintas lenguas la palabra de Dios. Correcto, muy bien, para que ellos pudieran hablar con distintas personas de distintos idiomas, ¿sí? Pero ¿para qué? Para hacerles llegar la palabra de Dios. Ellos se fortalecieron, ¿sí? Y así pudieron predicar la palabra de Dios. Ellos continuaron con esa misión evangelizadora por el mundo, ¿sí? Pero obviamente recuerden, recibieron al Espíritu Santo y de ahí pudieron ir por todo el mundo predicando la palabra de Dios, ¿sí? Continuemos. Bueno, aquí, luego de eso también hablamos nuevamente acerca de las tablas de la ley o el decálogo, ¿sí? Decálogo o tablas de la ley, que eran los mandamientos, ¿sí? Ya lo hablamos hace un momento cuando hablamos de Moisés, ¿sí? Fueron entregados en el monte Sinaí por Dios, ¿sí? Continuemos. Aquí tenemos los 10 mandamientos. Por favor, analícelo. Lo vamos a repetir en estos momentos. Pero mire que le digo, ¿sí? Tiene que aprendérselos. Porque puede ser, no sé, que en el examen, ok, muy bien, que en el examen les tome tal vez algunos mandamientos, ¿sí? O que tal vez usted tenga que escribirlos, no lo sé. Entonces, usted por eso se los tiene que aprender. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sí, que va a ser oral. No, va a ser escrito, ¿sí? ¿Qué más dice? No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Bueno, escrito me refiero con que va a ser en el Edmodo. Sí, ustedes ya saben, ahí en el Edmodo se hace el examen, ¿ya? Cuartos, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falsos testimonios ni mentiras. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo, no codiciar los bienes ajenos. ¿Sí? Por favor, todos son importantes, todos los que vemos aquí. Son esos 10 mandamientos que no solamente los tenemos que aprender para sacar buena nota, sino también que los tenemos que aprender porque lo tenemos que poner en práctica en nuestra vida, ¿sí? Nosotros tenemos que aplicar estos mandamientos, ¿sí? Especialmente, ¿por qué? Porque estos mandamientos van direccionados hacia Dios y hacia el prójimo, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que cumplirlos. Bien. Aquí, luego de eso, nosotros tuvimos una clase que hablamos acerca de esto, cómo demostramos el amor a Dios y cómo demostramos el amor al prójimo, ¿sí? Aquí vamos a hacer lectura. Dice, si Dios ama a cada uno en particular, considerándolo único y especial, protegiéndolo y consolándolo, dedicándole tiempo, es justo pensar que hay que retribuir ese amor de la misma forma. Muchas veces ponemos como prioridad en la vida a otros dioses, como la popularidad, las cosas materiales, la vanidad, etc. ¿Ok? Aquí nos dice que Dios nos ha entregado todo a nosotros. Él nos ha dedicado muchas cosas, ¿sí? Ha sido generoso con nosotros. Entonces es justo, como lo dice ahí, es justo agradecerle, retribuirle ese amor, ¿sí? Agradecerle, orarle por todas esas cosas buenas que nosotros recibimos de él, ¿sí? Pero hay veces muchas personas que colocan a otras dioses, como bien lo dice ahí, las cosas materiales, la vanidad, ¿sí? De primero. Y no, lo primero debe ser Dios. ¿Sí ve como dice aquí el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, ¿sí? No debe haber nada más, no debe haber nada antes que Dios. No, Dios tiene que ser el primero, ¿sí? Tenemos que colocarlo a Dios primero en todo. Continuemos. Bien, y también aquí nos habla de cómo demostrar el amor al prójimo, ¿sí? Tenemos que saber, pues, que el prójimo es todas las personas que nos rodean, ¿sí? Por ejemplo, si usted está en su casa, su prójimo es su mamá, su papá, sus hermanos.